Bienvenido, Rafa Cañete, qué placer tenerte aquí. Sos un nombre que aparece todo el tiempo a mi alrededor. Mucha gente me habla muy bien de vos, así que estoy encantada de que hayas aceptado la invitación de entrevistarte. ¿Cómo estás? Mm. Hola, pues muy buenas tardes desde aquí, desde Córdoba, en España. Ujú. El placer es mío, de estar aquí. Me alegro mucho por ello y nada, y aquí, pues, en fin, vamos, deseando charlar y compartir y Muy hablar bien. de astrología, claro. Bueno, yo sé que vos empezaste hace como 16 años ya con astrología humanista, pero luego caíste, como así decirlo, en el hechizo de la astrología tradicional, ¿no? Contame un poco, Eso es. ¿qué te aportó a vos la astrología tradicional? ¿Haces solamente astrología tradicional? ¿La compartís o haces un maridaje entre la tradicional y y la psicológica? ¿Cómo fue ese encuentro con la Pues, astrología tradicional? pues sí, a ver, bueno, efectivamente yo empecé con la astrología más psicológica porque yo descubrí la astrología mediante un astrólogo argentino que se dedica exclusivamente a este tipo de astrología, ¿no? Que era Juan Tolosa. Y fue el que me metió en la astrología por primera vez. Me hizo la carta en su momento, en el año 2003, Ujú. fíjate, o sea, hace 20 años. Pero yo hasta el 2007 o así no empecé yo ya a estudiar y a ponerme en serio con la astrología. Y empecé pues con los libros de Sasporta, Liz Green, Ujú. en fin, Estaban muy de los. moda en ese momento. Me Claro, acuerdo yo de ese claro, momento que sí, estaban muy de moda, sí. exacto, exacto. Y nada, yo he estado con esa disciplina, esa rama de la astrología durante pues muchísimo tiempo, hasta hace aproximadamente unos 3 4 años. Y ahí Ujú. pues empiezo a contactar con otros colegas, otros profesionales, maestros, pues no sé, Adela Ferrer, el propio José Luis Pascual, en fin, gente que me va haciendo ver esto de una manera un poco distinta, ¿no? Ujú. Y empecé a estudiarla y estoy, en fin, llevo poco tiempo en realidad Ujú. con la parte más clásica, ¿no? O más tradicional de la astrología, pero me parece pues alucinante y sobre todo de una lógica subyacente aplastante. Ay, ese libro, Entonces, ¿no? Es tan prolija. sí, no, también, claro. Sí, porque claro, yo a veces pienso, nosotros, bueno, yo sabías que una de las cosas a las que me dedico justamente es la horaria, ¿no? Pero nosotros cuando vemos Claro, una carta horaria, incluso una carta natal, estamos tratando con símbolos, ¿no? Y esos símbolos son tan precisos que lo que te da la astrología tradicional es que acota el lugar de la opinión, porque ya, total, si vos ya sabés descifrar el símbolo, no necesitas vos poner tu opinión en lo que está totalmente, escrito. Y eso me encanta, me siento como, totalmente. ¿no? Un Claro. traductor. Sí, Claro, porque en el momento que entra la opinión ya entra lo subjetivo también. Y exacto. ahí entra un sesgo que no sé yo hasta qué punto es beneficioso, ¿no? Y eso lo Exacto. estamos observando mucho en la regencia, o sea, en los nuevos planetas, los trans, y su regencia, ¿no? Que se les han atribuido. Pero claro, sí, Urano como Acuario, ¿verdad? Neptuno con Piscis, Plutón con Escorpio, sí, pero cuando uno se mete en la tradicional y mira el por qué se atribuía esa regencia a cada signo y Mamundi. planeta correspondiente, pues Ujú. tú dices, bueno, no sé muy bien estas regencias modernas, la base, ¿no? Que puedan tener desde ese punto de vista, que no digo que no haya analogía, pero Claro, que se claro. basa muchas veces en cuestiones muchas veces más subjetivas o místicas o esotéricas o de correspondencia en el contenido que le estamos asignando, ¿no? A uno y a otro, ¿no? Sí, a mí que me gusta encontrar puntos medios entre los mundos, yo la uso, por ejemplo, en horaria, yo uso los transpersonales, pero nunca como significadores. Si el ascendente es Escorpio, la persona que pregunta es Marte. Ahora, si justo está Mm, Plutón, bueno, en la casa 3, haciendo una cuadratura partila a la Luna, voy a tener en cuenta eso, pero no como muy bien. significador. Así, a mí me gusta usarlos así, ¿no? Bueno. Claro, claro. Y hoy nos vas a hablar de los atasires, que me encanta porque no sé nada de los atasires. Trato de entender un poco, sé que son como una especie de
que transforman la carta en un reloj, ¿no es cierto? Lo que me confunde es que hay muchos atacires distintos. Sí, sí. ¿Nos explicás un poquito qué es eso? Claro, bueno, yo voy a explicar lo que es el atacir, pero el atacir desde el punto de vista clásico, Ujú. tradicional, porque eso que comenta, eso se está desarrollando mucho hoy día y hay colegas y astrólogos profesionales que los utilizan, que si el atacir del 12, del 156, del 96, El del del 2 es una 25. profección, Claro, Ah, exactamente, ok. exactamente. Eso es solamente una profección, ahí está. Pero se ha desarrollado como 360 posibles atacires, claro, como pisos, ¿no? Digamos de una torre, ¿no? O sea, entonces, hasta que vas subiendo al último, al 360, que es la vuelta a la rueda, 360 años. O sea, un Ah, año por un año, un grado, exactamente. Pero no es ese el Atacir que yo venía a comentar, sino ah, el Atacir desde el punto de vista de lo que defiende la tradición, o sea, de lo que se puede ver en autores como Ali Ben Ragel, en ah, autores como Abraham Zacuto, en autores como Ben Ezra, Abraham Ben mm, Ezra, etcétera, ¿no? Que es otra cosa mm. algo distinta, Ah, algo distinta. me súper Entonces, interesa. Ok. exacto. Entonces, eso es un poco lo que voy a explicar. Genial, Entonces, genial, genial. Podés compartir pantalla si querés, pero sí, antes, eso es. Sí. mientras compartís pantalla, te voy preguntando, ¿pero esto es una medida así como la perfección que es totalmente simbólica o se mide, por ejemplo, en el ecuador o en la eclíptica? Efectivamente, es sobre el Ecuador. Sí, Ah, se mide como en el efectivamente. ecuador, Sí. como las direcciones primarias, similares a las Sí, sí, direcciones sí, primarias. es que son las direcciones primarias. O Ah, sea, es los que atacires son esto, las direcciones primarias. exactamente, el Atacir, tal como se entendía, tal- eh, sí, ¿no? Se me escucha y todo, ¿no? Vale. Sí, pero todavía no estás compartiendo la Eh, pantalla sí, correcta, estás sí, compartiendo otra. No te preocupes, tenemos tiempo, así que sí, vos tranqui. sí, es que por lo que sea se me ha ido lo No que pasa quería ver. nada, no pasa nada. La buscaste. Aquí Ahí está. está. Eso es. Entonces, efectivamente, la tafir, tal y como se entendía en la tradición, equivale a las direcciones primarias. Ah, O ahora sea, entiendo. claro, al movimiento de un grado por año aproximadamente. Ah, o sea, las de Ptolomeo, son las direcciones primarias de Sí, Ptolomeo. Perfecto. claro. Y Doroteo de Sidón, que también las Un, manejaba. Y un grado, un claro, claro. año, 4 minutos del medio cielo que avanza. Eso es, exacto. Ujú. Ahí Ok. está. Entonces, eso es realmente, o sea, no son las progresiones secundarias, No, 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 no. son las direcciones en realidad, ¿no? Y entonces, teniendo ahora, bueno, aquí hay una explicación un poquito, una descripción de en qué Todavía no la consiste. vemos, ¿eh? Si querés pasar a la siguiente, porque Sí, todavía no vemos. Ahí está. ahí El está, atacir, para que voy a ahí leer un está. poquito. El atacir es una de las direcciones primitivas que sirve para progresar planetas, partes y cúspides de casas. ¿Todas las cúspides de casas o solamente los ángulos? Se pueden, a ver, se puede mover o llevar, que es lo que dice a continuación, del atacir, que significa llevamiento, se puede llevar o mover cualquier punto de la carta, en ¿Pero realidad. qué sistema de Pero casas claro, estás usando? da igual, aquí usamos Placidus, Ujú, pero no importa, o sea, la cuestión es que cualquier punto de la carta ujú. se mueve. Ahora bien, hay una serie de puntos que son más importantes. El ascendente o el medio cielo son Claro, evidentemente los ángulos principales. obvio. Entonces, claro, yo precisamente, bueno, aquí os voy a exponer los puntos que se tendían a considerar para su llevamiento, o sea, cuáles eran los que fundamentalmente se movían y la significación que eso tiene. Claro, los Claro, famosos puntos nunca me sale la palabra, claro, ilégicos o una exactamente. cosa así se dice, sí, sí. Ahí está, los puntos ilegíacos de Iler, Eso, efectivamente. ascendente, Eso sol, es. luna, fortuna y sisigia. Perfecto. Ahí está. Eso es. Eso es. Pero está claro que lo importante y lo que realmente se debe mirar en primer lugar, y parece ser que había prioridad y preferencia por ello, es el ascendente, sobre todo. Ajá. ¿Vale? El ascendente. Mm, Entonces, bueno, dicho eso, pues nada, ahí continuamos, que Atacir es un llevamiento. Es mm. un llevamiento porque mediante esa técnica movemos o llevamos elementos de la carta a razón de un grado por año.
Pero En fin. discúlpame, Rafa, ¿esto es un grado por año de manera constante? ¿Como si fuera el Bueno, modo de un arco solar o depende de la latitud donde va a nosotros? depender exactamente, efectivamente, depende de la latitud y del lugar de la Tierra en el que nos encontramos, claro, Ok, ok, exactamente, perfecto, eso es, efectivamente. perfecto. Bien. Entonces, pues nuestras son las direcciones primarias, según Ujú, las cuales el ascendente, o cualquier punto en realidad, ¿no? Pero el ascendente se dirige a razón de un grado por ujú, año y eso se ujú, cuenta sobre el ecuador, las ujú, direcciones primarias, eso es. ujú, Cualquier punto de la carta se moverá también de acuerdo a esta proporción. ujú. Ok, Eso es. Y ok. bueno, pues como ya avanzábamos antes, pues los factores que se tienden a mover mediante esta técnica, pues son los ILEX. El ascendente Sol, Luna, parte de Fortuna y la Sicilia. Ujú, Eso es. ok, Y la tendencia es que el considerado como ILEX del nativo, generalmente Sol, Luna o ascendente, es el elemento principal a ser tenido en cuenta. ok. O sea, yo puedo mover el Sol, puedo mover la Luna, eso tiene. Ahora vamos a ver que Zacuto daba alguna serie de significaciones en función de si movemos el Sol, de si movemos la Luna, si movemos el medio cielo, si movemos el Ujú, ascendente, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Eso. Bueno, Perfecto. Me eso es un imagino que poco el lo que es. sol, discúlpame, me imagino que el sol debe Sí, tener que ver con los honores del nativo claro, el y la padre luna, también, exacto, el par, exactamente. claro. Es Claro, la la Luna pues naturaleza tiene. del planeta, claro. Mm, Claro, efectivamente. El ascendente, por ejemplo, tiene unas connotaciones muy de salud, muy físicas. claro, del cuerpo, lógico. Claro, eso es. El medio cielo, pues los honores, Ujú, el encumbramiento, lo ujú, profesional, etcétera. ujú. Entonces tiene que ver, claro, lo que arrastra, lo que mueve el punto son sus significaciones Lógico. naturales y eso pues se combina con el planeta con el que hace el aspecto o la Ujú, conjunción, ese punto que estamos moviendo. ujú. Claro. Pero hay algo más, porque ahora vamos a ver, ¿no? Aquí es muy importante término, el término en el que el ascendente o cualquier punto de la carta se encuentra. ¿Qué Porque ese términos término tiene utilizas? Discúlpame, ¿qué términos los usas? egipcios, Los términos egipcios, egipcios. los egipcios, Sí, perfecto. Los que usaba sí, Doroteo, no los que usaba Ptolomeo. sí. A los caldeos Ahí está. siempre se hace un lío con eso. Eso es, eso es. De todas formas, aquí mismo también tengo yo una tabla de términos egipcios también para ponerla un poco ahí de ejemplo y que Ahora cuando sea la ahí más muestres. visible. Sí, sí, ahora se va avanzando y, vamos, de Ujú. hecho la tenemos un poquito más adelante y aquí la tenemos, A ¿no? Por ver, ejemplo, ¿no? me interesa. Empezás Leo con Júpiter, viste que Ptolomeo empieza Leo con Saturno. Bien, Mm. ok, Luego, perfecto. luego si da tiempo también, pues, a ver, se puede explicar, porque esto es complejo, ¿no? Se puede explicar un poquito qué tipo de lógica puede haber detrás de esta asignación, Me ¿no? Porque encantaría. Después lo hacemos, me hay alguna. encantaría. Sí, a mí es un Sí, tema que sí, siempre me sí, preocupa, ¿no? También veo que en Géminis sí, tenés al final de Géminis primero Marte y luego Saturno y Ptolomeo usa primero Saturno, luego Marte. Sí, me encantaría. efectivamente. Dale, Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Sí, vamos a ver que hay alguna lógica, ¿vale? Pero hay todavía algunos elementos que se escapan un poco, ¿no? O que se dale. nos escapan a nosotros, más bien, ¿no? Bueno, entonces, esto del término es muy importante, como digo. Bueno, antes de meternos en el asunto de lleno, pues un poquito de historia, que, bueno, ya hemos mencionado algo. Las direcciones primarias, tal como las conocemos hoy día, pues ya nos hablaron de ellas, pues Doroteo, Ptolomeo, otros autores del helenismo. Y luego, que es el manual que yo tengo en cuenta, sobre todo porque es ahí donde se ve la importancia que tiene el Atacir como herramienta de pronóstico, Ujú, ¿vale? Y es el libro sexto, el tomo sexto del libro cumplido, Los juicios de las estrellas de Ali Ben Rajel, ujú, ¿vale? Que por un lado, en el libro cuarto, que es el que trata de las natividades, o uno de los que trata las natividades, porque es el cuarto y el cinco, en ujú. el cuarto se explica lo que es el atacir, pero con especial relevancia en cuanto al cálculo de la duración de la vida. O sea, Ah, sobre todo cuando está hablando de el ascendente, la casa primera,
ahí para ver el tema de la duración de la vida del nativo, etcétera, etcétera. Entonces ahí se explica el Atacir, ¿vale? En qué consiste por primera vez. Y ujú, luego ya en el libro sexto, que está dedicado a pronóstico enteramente, es un libro dedicado a pronóstico individual, no mundial, ujú. sino individual. Ahí se habla del Atacir, ¿vale? Pero se analiza conjuntamente con otras técnicas para ver cómo le va a ir a la persona el tiempo que esté describiendo el Atacir. O sea, que el Atacir esté moviéndose por cada término tiene un regente y ese regente es el planeta más importante a considerar. Mirá vos, mirá Ese es vos. el más importante, eso es, que es el que se llama partidor o divisor. ¿Y se usa también el participante o solamente el divisor? Claro, también se usa el participante. Sí, ahora Ok. vamos a ver el participante también, que bueno, cómo se obtiene. Eso es. Ujú, Bien, entonces, nada, Abu Masar posiblemente, pues, en fin, fue bastante seguido por Ben Ragel, seguro, a la hora de elaborar su enciclopedia, que fue el libro sexto. Pues parece ser que por ese seguimiento a Abu Masar, Ben Ragel le da más importancia al ascendente, la ujú, dirección del ascendente, el movimiento, el llevamiento del ascendente, ujú, ¿vale? En el libro sexto. Porque luego hay otros autores, como decía, Zacuto también habla del ascendente. De hecho, cuando él lo explica en el Tratado de las Influencias Celestes, cuando él lo explica, él se centra fundamentalmente en el ascendente y hace referencia a cuestiones vitales, físicas de salud. mm, Pero ujú, luego incluso menciona otros posibles elementos a mover. ujú. Eso es. Bueno, el caso es que Zacuto habla de nuevo de esta técnica, más o menos sigue lo que dice Ben Ragel, y porque claro, sigue a Ben Ragel en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la tacida, en qué consiste la técnica, o sea, esto de mover todo a 1 grado por año. Ujú, Ahí es donde lo sigue. Luego concede más importancia al ascendente, pero no descuida otros elementos como los restantes puntos e incluso el medio cielo. ¿Eh? El medio ujú, cielo también lo tiene en consideración. ujú. Pero Ben Ragel se ve que le da más importancia al ascendente. Ok, Eh, ok. además, luego voy a poner aquí algunos ejemplos, incluso como es de actualidad, ¿no? El fallecimiento reciente de Tina Turner, por Sí. ejemplo. Pues Ujú. voy a poner también las direcciones primarias para el momento en que se produce el fallecimiento, siguiendo y aplicando todo esto que voy a explicar ahora. Genial, Bien, qué divertido, entonces todo esto es apasionante, sin duda, apasionante. esto es apasionante. Bien, entonces, para todos ellos, el Atacir es básico para el pronóstico, para todos ellos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente, si sabemos lo que son las direcciones primarias, pues sabemos un Ujú, poquito en qué consiste con la particularidad de lo que es el partidor o divisor y participante. ujú, Entonces, bueno, aquí un poquito de introducción que viene bien leer, pues en virtud de la rotación de la Tierra, a partir del nacimiento van ascendiendo por el horizonte, los grados, términos, signos del zodiaco, van subiendo, ¿vale? Por ahí, según se ujú. trate de ascensión oblicua, Capricornio a Géminis, o recta, de Cáncer a Sagitario, hemisferio norte, hemisferio sur, y dependiendo de la latitud del lugar, su tiempo de ascensión es más corto o es más largo, Claro. O sea, lo ¿vale? que estás diciendo es que no todos los signos salen por el este a la misma velocidad. Claro, Hay algunos exactamente. que tardan Entonces, más en ascender que otros, según el hemisferio. exacto, exactamente. Eso es. Según el hemisferio que estemos, hay unos signos que ascienden más deprisa y esos mismos signos en el otro hemisferio, al contrario, ascienden más lento. Exactamente. Sí. Eso es un poco. Cada grado que va pasando por el meridiano, por el medio cielo, que también puede ser por el ascendente, ¿no? Corresponde a un año de vida, cada Ujú, grado. Eso es. Y en este tiempo ascenderá en ese año una porción mayor o menor de un signo por el horizonte según el hemisferio de la eclíptica en que se encuentre, evidentemente. claro, porque en el medio cielo se mueve de manera constante, avanza 1 grado cada por año. Eso es constante, pero el Correcto. ascendente dirigido por Claro, decir no va a claro, avanzar 1 grado exacto por año, claro, sino que va a efectivamente. depender de si es un signo de ascensión recta o ascensión. Ándale,
Bien. Perfectamente, perfectamente. Eso es. Va a depender del tipo de signo de su Ujú, ascensión que va ascendiendo por el este, claro. Eso ujú, es. ujú, De este modo, pues conforme pasa el tiempo, el ascendente va progresando de un término a otro. ujú, Término, esas divisiones del signo, esas que son 5, protagonizadas por todos los planetas menos las luminarias, ujú, ¿no? Y va progresando de un término a otro, que es la clave a considerar. ujú, Ese término donde se encuentra el ascendente que estamos moviendo, que estamos llevando, ese ujú, término está regido por un planeta y ese planeta es el partidor, ujú, ¿vale? Así lo llamaba Ben Rangel. Zacuto, ujú. por ejemplo, lo llamaba divisor. No Sí, yo lo importa. conozco así como divisor. Sí, sí, sí. Eso es. No importa. Partidor o divisor. Da igual. Y Ujú, ese planeta es el que marca la pauta básica para el nativo en un periodo de vida. O sea, ujú, ese planeta marca, es el principal elemento a considerar para ver por dónde va a ir la vida de la persona todo el tiempo que el ascendente esté progresando, moviéndose por ese término regido por ese planeta. ujú, Eso es, ese es el partidor. Y ujú. el planeta con el que se encuentre el ascendente, bien por conjunción o bien por aspecto, recibe el nombre de participante. Muy bien. Aspecto ptolomeico, digamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ok, Eso es. perfecto. Sí, sí, hablamos de aspectos mayores, por supuesto. No Ujú, hablamos de ujú, conjucio, no ujú. hablamos de sesquicuadratura, exactamente. Perfecto. Eso es. Estos planetas se han de considerar luego según cómo se encuentren en la carta natal, en la revolución solar. Añadimos otros elementos de pronóstico o técnicas, la profección, los tránsitos, las edades planetarias, todo esto se considera en el libro sexto. O sea, el Ujú, libro sexto comienza hablando de las edades planetarias, pero también nos habla de las fardarias, nos habla del atacir, nos habla de ujú. la profección o señor del año, nos habla de los tránsitos al final. Exactamente. Y entonces, Pero porque a sí, vos no te pasa, Rafa, que para poder, yo por lo menos me siento segura de predecir algo cuando veo que son varios los testimonios por sobre, supuesto, ¿no es cierto? Entonces, claro, la profección te lo dice, el planeta que está activado por Fardaria justo en el retorno solar está diciendo la misma cosa. Ahí sí, pero con claro. un solo testimonio a veces No, no no, no, alcanza, no. ¿no? Exactamente. Un solo testimonio no hace predicción, Ujú, pienso yo. O sea, ujú, hay que considerar un cúmulo de factores que incidan más o menos en la misma dirección, en el mismo punto, ujú, en los mismos puntos. Y ujú. entonces eso sí que cobra relieve y eso sí que Claro, puede realmente desencadenar o manifestar algo en el mundo, a la sí, persona, yo también, igual que efectivamente. vos, se necesita una Claro, suma de claro, testimonios, exactamente. totalmente. Bien. Claro. Aquí la cuestión es que en la tradición se hacía una especie de jerarquía, es decir, lo primero es el atacir, buscar el regente del término, o sea, el partidor, ver el Ujú, participante. O sea, el partidor es el planeta que marca la pauta. El participante puede modificar de alguna forma la pauta que marca el divisor. Y luego esos planetas yo veo cómo están en natal. ujú, ujú, Eso es lo absolutamente, primero. O sea, claro, yo veo el regente del el que sea. Yo veo a ver qué situación tiene en la carta de nacimiento. por Pero supuesto. luego veo ese planeta cómo está en la revolución solar Claro, pero no puede del suceder año. nada que no esté prometido en la carta natal, porque es la raíz, Claro, por supuesto. exactamente. Sí, 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 Exactamente. Y sí. luego, claro, cogemos la revolución solar y lo que hacemos es superponerla a la natal y la proyectamos ahí. Y entonces, Ujú, claro, está superitada ujú, siempre a la natal. ujú, Ya incluso si queremos, podemos ver la profección, podemos ver a desplanetarias, podemos ver fardarias. Yo personalmente me estoy moviendo a día de hoy con las direcciones primarias, que es la TACID del que estamos hablando. Miro la revolución solar y luego puedo ya mirar al final, los tránsitos. Ah, mira, mira vos, Eso es. mira Eso vos. es. Fíjate que es algo que los astrólogos, pues todos, es lo primero que miramos muchas veces y es a donde ponemos la atención muchas veces. Y es que muchas veces hay un tránsito poderoso y a lo mejor lo que ocurre
no está a la altura de lo que parecía marcar ese tránsito. Claro, claro, porque O, no, justo no está activado el planeta. Claro, claro, yo lo que hago es cuando me pedían revoluciones solares, porque yo ya no hago más consulta, pero cuando me los pedían, primero empezaba tal cual, igual que vos, por la profección y el Señor del Año, por las fardarias, por las direcciones primarias, por los claro, tránsitos. Cuando llegaba la revolución solar casi ni la leía, porque ya había claro. visto tanto, ya Habías tanta la visto, claro, información. Sí, exacto. Efectivamente, no, no, sí, seguro que a la revolución solar tampoco, porque la revolución solar en realidad es un son los tránsito. tránsitos del día de tu cumpleaños, Claro, es un en realidad. tránsito muy importante, es el tránsito Claro, más importante del año, pero es un tránsito, hay que ver qué está pasando en los otros escenarios, ¿no es cierto? Tal cual. exactamente, eso es, eso es. Entonces, por eso el tema tránsito es algo que se suele dejar, la tradición lo dejamos para el final. Ujú, ujú, Y yo creo que son relevantes, por supuesto, pero son relevantes cuando ya he encontrado el partidor o divisor, cuando ya he visto el participante, ya he visto en la natal cómo está eso, yo veo ya la revolución, o sea, yo voy directamente a la revolución solar, miro ujú. todo eso, y esa coincidencia, luego ya el tránsito, y si veo ya ahí varios elementos que confluyen, apuntando a ese elemento, a ese partidor o a ese participante, pues entonces dices tú, aquí sí que puede ocurrir algo. Y luego veremos Totalmente, algunos, luego vamos a ver ese par de ejemplos para que pueda observarse, ¿no? Todo esto. totalmente. Bien, perfecto. Esto es un poco cómo funciona esto, ¿no? O sea, básicamente que son direcciones primarias y atender al divisor y al participante. Bien. Ujú, ujú, Ahora, factores que se pueden mover o dirigir. Como decía antes, para Ben Ragel, el ascendente es prioritario o el ILEG. ujú. Claro, el ILEG, si se calcula, pues el ILEG también es un elemento fundamental para esto. Ahora bien, se puede mover cualquier factor, aunque los ILEGs y el medio cielo son los que aportan la mayor información. Y esto es lo que explica Zacuto en su Tratado de la Influencia Celeste. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, si es el ascendente el que estoy moviendo, voy a buscar o voy a obtener un pronóstico sobre, como dice ahí, el físico, la salud, la enfermedad. Ujú. Claro, porque es un punto, el punto más vital, junto Claro, con el sol y la o sea luna. O que sea, son. acá cuando hablas de salud, de enfermedad, estás hablando de falta de salud, o sea, un problema Claro, con la claro. vitalidad. Por ejemplo, que el ascendente dirigido toque a Saturno y sea un Saturno que Eso es. encima está en caída y retrógrado y etcétera. Claro, Eso puede producir enfermedad en el sentido de que quita salud. efectivamente. Ahí está. Ese punto es muy básico. De hecho, hay algunos que hoy día incluso lo consideran, aunque no se haga el cálculo a la manera medieval, pero se considera ya un ILEC de por sí, el ascendente, porque es un Ujú, punto muy importante desde el punto de vista de la vitalidad y del físico. ujú, Luego está el medio cielo, pues lo movemos para conocer prestigio social, los cargos que va ocupando cada año, para eso está la revolución solar, para tratar de precisar y matizar eso de los cargos que ocupe cada año, ujú, su profesión, lo que le ocurrirá a la madre, ujú. porque la tradición, sabemos que casi todos los autores ponen a la madre en el medio cielo y al padre en el bajo cielo, a pesar de la En diversidad. realidad estamos hablando de una astrología muy antigua. Entonces, en realidad era el padre, los padres, los antepasados, las raíces en el fondo del cielo y en el medio Claro, cielo es la esposa del padre. claro, Ni ya siquiera, está, o sea, a veces es la madre, a veces no, pero o sea, es lo mismo que es gracioso ver cartas del medioevo cuando la casa 7 se dice la esposa, ni siquiera es el cónyuge, claro, porque no había ni opción que el que hiciera la carta natal fuera una mujer, ¿viste? Eso siempre eso es. me llama la atención. Sí, 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 sí. Además que así, pero hoy día sabemos que hay mucha disputa, ¿no? Acerca de si la 4 es el padre o es la madre Ah, pero eso y a al partir de contrario. Alan Leo, sí, que Sí, une las casas con los claro, signos, claro, sí, entonces, claro, claro, se dice, no, el cáncer claro. tiene que ver con la Equivalencia madre. con cáncer, claro, Claro, exactamente. sí, 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 E sí. incluso los hay que piensan que no, que la casa 4 es el progenitor del mismo sexo que el nativo. Ah, esa sí que no la había escuchado. Sí, Esa sí, esa es entonces nueva para mí.
Exactamente. Entonces, si es chico, pues la casa cuarta te habla del padre. Ay, qué gracioso. Sí, no, Un esa ejemplo. ya no la había escuchado, no, pero lo otro, claro, es esta analogía que hace la astrología moderna con entre casas y signos, ¿no? Entonces, de repente vos escuchás Exactamente. astrólogos que te dicen, Marte está en la quinta casa en Virgo, entonces te hablan de un Marte en Leo, y decís, ¿por qué Marte en Leo? Y bueno, pues está en la quinta casa, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Pero, Claro. claro, ahí se hace un poco una ensalada rusa de... Total, Pero bueno, totalmente. ok. Exactamente. Y luego incluso con los mismos planetas, ¿no? O sea, la tradición te daba al Sol como regente del padre en nacimiento diurno. Claro, y Saturno en nocturnos, lógico, sí, sí. Exactamente, claro. Entonces también, quieras que no, ahí hay una especie de correspondencia. Si le doy a la 4 la madre, o sea, a la madre, la 10 Saturno, que puede ser un principio paterno también, en la carta, pues quizá también haya algo de esa correspondencia, ¿no? Mm, sí. Bueno, exactamente. Bueno, el medio cielo. La luna. La luna, voy a beber un poco de agua. Sí, ningún problema. Sabías que no te estamos viendo, ¿no? Yo no sé si apagaste la cámara a propósito, pero si querés prenderla, nosotros encantados de poder verte la cara. Es que no sé cómo se me ha No, entonces apagado, la déjala, verdad. déjala, déjala, no, no pasa nada. Déjala como estabas, estaba perfecto. Ahora sí se me ve. Ahora se te ve, pero no vemos tu presentación. No pasa nada, no ¿Y te la, preocupes. y la presentación no se ve? Vemos la presentación, no te vemos a vos, pero dejamos la presentación. Prefiero dejar la Vale, presentación. vale. Es que como estoy con la tabla, imagino que será por Sí, eso. sí, sí, ningún problema. Bueno, pues entonces continuamos. La luna. La luna también la podemos mover o dirigir para averiguar el estado del cuerpo con el alma. Son palabras textuales que vienen en la obra de Zacuto. El estado del cuerpo con su alma y sus condiciones emocionales. O sea, de alguna forma es el estado psíquico integral de la persona. Te puedo interrumpir ¿Vale? un poquito porque ya que Sí. vos sacaste el tema de que el sol representa al padre en cartas diurnas, o sea, sacaste el tema de la secta, ¿vos dirías que en cartas diurnas es más importante dirigir el sol y en nocturnas la luna? Pensando que, por ejemplo, cuando habla de perfecciones, Betius Valens dice en cartas diurnas es importante dirigir al sol más que la luna y en Sí. cartas nocturnas. ¿Acá vos notaste eso o es lo mismo? Directamente dirigís, le das la misma jerarquía al sol y la luna, no importa la secta. Yo no le doy tampoco esa importancia, porque es que yo lo que muevo básicamente es el ascendente. Claro, sí es lo más Es importante, el, totalmente. claro, es el punto que a mí me da la información. Sí, Entonces, sí, tiene su sentido. Nacimiento diurno, mover el sol antes que la luna. totalmente. Tiene su sentido, claro que lo tiene. Totalmente. Eso hacía Betius Valens con las perfecciones, pero no sé con el tema de las Claro, Satyrs, así que no, de los no sabría Satyrs, decirte, es claro. algo para investigar. Bien. Sí, pero tiene todo el sentido, desde luego. Vale, esto es la luna, el parte de fortuna, lo podemos mover para conocer aumento de riqueza, de los gastos, disminución de los derroches, alegrías Ujú. económicas, para saber el buen nombre cada año, o sea, una resonancia con la fama, por Ah, mira ejemplo, vos. también aquí, ¿no? Ujú, ujú, Eso, el parte de fortuna, que yo mucha bola no le doy, ujú, ¿vale? Al parte de fortuna, pero ahí está, y era un punto ujú, muy básico para calcular el ILEG, ¿no? ujú. Y el sol, para saber cómo le irá al nativo con los reyes, con los señores y con su padre, y a veces también influencia en cuestiones relacionadas con la salud. Claro, el sol Ujú. también es un elemento La importante en vitalidad. esta materia. Claro, exactamente. Entonces, claro, visto esto, depende de para qué quiera yo mover el punto, volviendo a lo que me comentabas antes, ¿no? Del sol en los diurnos y la luna en los nacimientos nocturnos. Va a depender un poco de lo que yo quiero saber y de lo que yo quiero buscar. Porque si yo lo que quiero es ver cuestiones emocionales, sea nacimiento diurno o nocturno, pues igual me interesa mover la luna, mm, Mm, independientemente de cuándo nació la persona. Por ujú, ejemplo, y si yo quiero ujú, hablar de temas del padre y demás, pues igual debo mover el sol, ¿no? En fin, esto entiendo. ya es cuestión de verificarlo, investigarlo y ver Totalmente. qué es lo que sale, claro. Ujú, Bueno, esta es la tabla de términos egipcios, que es muy importante, dado en qué consiste esto de la Tacir. O sea, porque el planeta básico es el que rige el término en el que se encuentra el ascendente en ese momento. ujú. Vale.
Aquí, bueno, aquí vemos una diversidad de asignaciones. Tendemos a ver siempre, en el último término siempre hay un maléfico, siempre es Saturno o Marte, el último siempre. El penúltimo en casi todos, en Ujú, casi todos. Por ejemplo, Cáncer tiene a Júpiter como el cuarto término, la cuarta división, ¿vale? Claro, ha empezado con un maléfico. ujú, Cáncer empieza con un maléfico, que no es casual tampoco, porque Marte, porque Marte, que también tengo aquí la tabla de triplicidades, ujú, Marte es el regente nocturno de la triplicidad de agua. ujú, ujú. Entonces, para los tres signos de agua, bueno, para Cáncer, para Escorpio se coge Marte, pero para Piscis se coge Venus. Claro, que es Venus su que está exaltación. exaltada, claro, y además es la regente diurna de la triplicidad de Sí. agua. Ujú, ujú. Exactamente. Entonces, eh, eso por ahí un poco para seguir la lógica de, perdón, para seguir un poco la lógica de esa asignación, ¿no? Por ejemplo, el signo de fuego, los signos de fuego tiene a Júpiter, porque Júpiter es el regente nocturno de la triplicidad de fuego. Ujú, Y lo tenemos en los tres, en Sagitario, en Leo, en Aries. ujú, Luego tenemos a Venus en Tauro. Sin embargo, Mercurio está rigiendo el primer término de Virgo y nuevamente rige el primer término de Capricornio. O sea, tenemos Venus y Mercurio. Si yo voy a la triplicidad de Tierra, son los ujú, dos regentes. Bueno, no, tengo el regente diurno, que es Mercurio, y luego la Luna por exaltación. O sea, que parece ser que en Tauro primó el hecho del domicilio, ujú, ¿vale? De Venus en Tauro. Y así, entonces, siempre que tenemos un maléfico comenzando el primer término, por ejemplo, Libra, que tenemos a Saturno, el penúltimo término lo rige Venus, ujú, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? ujú, Saturno, Saturno, tenemos aquí que es el regente diurno de la triplicidad de aire, ujú. por lo tanto, ahí tiene su lógica también que Libra, como signo de aire, empiece con Saturno. Y también está No así, exaltado, ¿no es cierto? Saturno en claro, Libra. Ujú. claro. No así Mercurio, que Mercurio en Géminis sí tiene domicilio, pero en Acuario no tiene domicilio, Pero Mercurio. rige la triplicidad nocturna. Exactamente, La que no ahí es. entendí es el Mercurio rigiendo el primer término de Capricornio. Esa sí que no la entendí, porque no rige la triplicidad, no está exaltado, no está Aquí sí la tenemos, aquí sí la tenemos. En esta lista de triplicidades que es del mismo Doroteo, aquí sí pone a Mercurio como regente diurno de la triplicidad de Tierra. Sí, mira Aquí sí, vos. entonces, sí, por eso Ah, yo entonces nunca había visto pone, esta tabla de triplicidades. Yo pensé que sí, Tierra era en primer lugar Venus y luego la Luna. Mira vos, esa vos sabés que nunca la había. ¿Esta es de Doroteo? esta se la vi yo a Rafa Gilbrand, Ajá, ¿vale? En un artículo que habló precisamente de una ponencia también, que habló sobre las dignidades. Y mira esta vos. tabla es la que él pone, y claro, de acuerdo con esta tabla, casi todas las asignaciones tienen sentido. Nunca había visto eso porque, claro, porque Mercurio, o sea, no es ni masculino ni femenino, ni de secta nocturna ni nocturna, o sea que puede ser regente de triplicidad. Qué interesante, mira, yo había visto que el Sí, sí, sí. Mercurio era regente nocturno de la triplicidad de aire, pero nunca había visto que era regente diurno de la triplicidad de tierra. Siempre había usado a Venus yo. Mira vos, Efectivamente. bueno, siempre se aprende algo, está buenísimo. Sí, esto es interesantísimo, claro. Entonces, pues esa es la asignación que tenemos. Claro. Uy, la Claro, ahora garganta. sí tiene sentido. Claro, luego tengo aquí Escorpio, que tiene a Marte, claro, que está en domicilio y también rige la triplicidad de agua, pero en De noche. nacimiento de noche, claro. Entonces, cuando tenemos un maléfico iniciando el signo, luego encontramos un benéfico. Júpiter en el Ujú, cuarto término de Cáncer, bueno, se exalta, ¿verdad? En Cáncer,
ujú, Venus, en el cuarto término de Libra, bueno, tiene ujú, su domicilio. ujú, Júpiter, que se encuentra en el cuarto término de Escorpio, aquí ujú, no tenemos, aquí no vemos una lógica de algún tipo, no hay ninguna, ujú, porque además, si nos fijamos, Júpiter, o sea, no está enmarcado en ninguna secuencia en cuanto a velocidad o distancia con respecto a la Tierra, que ujú, Mercurio está antes, luego está Saturno, en fin. ujú, Esto es un poco, bueno, y por supuesto que cuando sumamos todos los grados de los planetas, lo que nos dan entre todos los términos son los años mayores de cada uno de los planetas. ujú, ujú, Eso es lo que se saca. Entonces, y eso está repartido de una manera más o menos desigual. ujú, Entonces, básicamente, saber que el último término siempre, de ahí que se considere grado crítico, grados críticos los últimos de un signo, porque ujú, siempre están regidos por Marte o por Saturno, ujú. claro, que es el término Y que también lo rige. aclarar que hay muchísimas tablas de términos, ¿no? Y incluso entre los términos egipcios hay diferencias que no se sabe Sí, si son sí, errores de traducción. sí, Imagínate el hecho de exactamente. escribir a mano y pasar todos estos numeritos, era obvio que algún error iba a haber, y luego los de Ptolomeo, los caldeos son totalmente distintos, no totalmente distintos, pero Eh, tienen bastantes pero diferencias. Sí. exactamente, exactamente. Por eso, como yo sé también la diferencia y que uno varían mucho las tablas unas de otras, yo me fío mucho de Rafa Gil, Ujú, que es sí, un un auténtico súper guardián un súper de la astrólogo. esencia, exactamente. Y es guardián de esencia y lo que él maneja es lo más puro. Entonces, he Totalmente, cogido esta porque es la que él también totalmente. explica, ¿no? Cada vez que... Sí, 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 exactamente. sí, sí. Muy Perfecto. bien, bueno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, los términos y las triplicidades también, por ver o tratar de ver un poco su Ujú, lógica. Y aquí tengo ya un ejemplo con la carta de Frida Kahlo, ¿vale? ujú, Entonces, he cogido la fecha del accidente, ujú. ¿vale? El accidente, pues, que la dejó El de luego tranvía. sometida, sí, exactamente, este que luego estuvo con tantas operaciones, Ujú. Porque se postrada le tanto clavó un tiempo. fierro, ¿no es cierto? Se le clavó un Eso es, fierro, sí, exacto, mientras andaba en exactamente. tranvía. Bien. A ver, veamos, este Exacto. ascendente, dirigido por Atacir. Entonces, esto se puede ampliar, veo, ¿no? Sí, 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 sí. muy bien. Vale. ¿Tú lo ves bien ahí, tal y como estaba? Perfecto. Lo veo genial, lo veo genial. Veo que el ascendente dirigido o por Atacir está 10 de Virgo. Efectivamente, está 10 de Virgo. Vale. En 10 de Virgo, si nosotros nos vamos a la tabla de términos, pues 10 de Virgo estamos ya en Venus, Ujú, claro. Por lo ujú. tanto, Venus es el partidor o divisor. Divisor, sí. Bien, ese planeta es clave, es el Ujú, que marca la pauta. ¿Y ujú, cómo está Venus en la carta de Frida? Que está por dentro, porque claro, está superpuesta a las direcciones. ujú, ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo a Venus, que está al lado de Plutón, ujú, ¿sí? Tiene ujú, una cuadratura de Saturno desde la casa 8. ujú. Esa Venus es regente de la casa 3, Justo, mira. y de la casa 10, Ujú, ¿vale? O sea, Venus es el partidor, Venus es un planeta clave, fundamental, hay que considerar su posición por signo, por casa, los aspectos que recibe, la regencia, etcétera. Nosotros ujú, estamos pensando y buscando ver cómo el accidente se manifiesta y de momento Venus tiene que ver con desplazamientos en esta carta por regir la casa 3 y esa ujú, Venus está cuadrada a Saturno. ujú. Que además rige su enfermedad, porque rige la casa Claro. 6. Exacto. Exacto. Y está en la casa 8 que es otra casa patológica. Sí. Claro, tenemos las casas patológicas que son la 12, la 8 y la 6. Ujú. Claro, que son las casas que no miran al ascendente. Que no reciben la mirada, la luz desde el ascendente. No están en aspecto Exacto. ptolomeico al ascendente, totalmente. Eso es. Bien, ¿cuál es el participante? Pues el participante es la luna. ¿Por qué? Ok. Se mira siempre cuál es el último aspecto mayor que ha formado el ascendente dirigido. Ujú,
y ese aspecto tiene vigor y vigencia hasta que perfecciona conjunción u otro aspecto con otro planeta. Ujú. Que va a ser Entonces, Marte eventualmente, pero por ahora sigue siendo Venus. Sigue siendo la Luna el participante y eventualmente va a claro, ser Marte. Está perfecto. claro, exactamente. Entonces, claro, Marte, aquí está, No vamos a ver veo si muy lo, bien. Marte a o ver el si Sol, lo no puedo. importa. Creo que es Marte, no importa, no importa. Marte está con Urano, Ujú. Pero por ahora es la vamos a ver. Luna, porque todavía el ascendente dirigido no llegó al grado de Marte. Claro, exacto. Por eso es la Luna. Eso es. Ahí está. Que intento ampliarlo, Sí, se ve re pero no sé. bien, se ve re bien, no te preocupes. Vale, vale, no lo voy a tocar porque vaya a ser que se me vaya. Muy bien. Entonces la Luna es el participante, la Luna que rige la casa 12, Ujú. ¿vale? Está exaltada, ahí arriba, en la casa 10, Pero en los términos de los maléficos, porque en está en el términos lado de 29, maléfico, ahí está, en el ese es, término de Saturno. Ok. claro, Ujú. efectivamente. Entonces, aquí hago un inciso porque podría ser el parte de fortuna, precisamente porque con el parte de fortuna, después de contactar con la luna, ya ha hecho el contacto por sextil el ascendente dirigido. Ah, Lo que sí. ocurre, claro, lo que ocurre es que no se habla del parte de fortuna ni de puntos arábigos, sino solo de planetas. Yo he leído hasta este momento que son planetas los que se han de considerar como divisor y como Mm, participante, ok, no parte de fortuna o cualquier otro punto arábigo, ok, helenístico o lo que perfecto, sea, ¿no? perfecto. Marte, vemos que, bueno, en el caso de que fuera la parte de fortuna, pues que podría considerarse, pues Marte está en oposición a la parte de fortuna, igual que Urano. Plutón además está en conjunción, ahí encima de la Ujú, parte, ujú. etcétera. Bueno, nosotros vamos a considerar que es la Luna. Es la Bueno, Luna porque es el último planeta con el que ha formado aspecto mayor. y tiene sentido porque ella estuvo mucho tiempo inmóvil por este accidente. Eso Esta luna es, rige estuvo la 12. aislada. Claro, estuvo recogida, estuvo aislada, exactamente. Eso es. Por lo tanto, tengo aquí esos dos planetas que hay que considerar. Primero, Venus, ¿vale? Que es el que marca las directrices y la pauta de lo que yo quiero considerar. Y luego la Luna va a contribuir, va a aportar información, va a complementar lo que me esté diciendo Venus. Ujú. Eso es. Luego hay otros elementos y otros factores que ya los he apuntado aquí también, al margen del partido y el participante, como por ejemplo Mercurio, que es importante porque es el regente del partidor, está en Géminis. Entonces, Mercurio como regente de esa Venus natal, que se encuentra en casa 12, Ujú, pero que se ha clavado partir sobre el ascendente. ujú. Importante. Claro, un Mercurio, claro, que viene de la casa 12. Es un Ujú. Mercurio que viene de la casa 12, un Mercurio que también tiene significación natural de movimiento. Claro. Entonces, si Moverse. bien vos decías, yo dirijo los puntos más importantes, en este caso también dirigís a Mercurio, más allá de que no sea ni el Sol, porque justamente es el Exactamente. regente Bueno, del divisor. claro, pero esto es como ya un dato accesorio, como secundario, porque a mí lo que me interesa es ver dónde está el ascendente y qué es lo que está haciendo en esta carta, ¿vale? Ujú, Por encima de todo. Luego ya ujú. como datos auxiliares o secundarios, pues puedo ver qué pasa con el resto de planetas. Es más importante mover Perfecto. los ílex y los ángulos que el resto de planetas, pero se puede considerar, Ujú, se puede ujú. considerar. Y entonces, pues Mercurio está ahí con su significación de casa 12 encima del ascendente, que es otro punto vital y básico, como sabemos. Ujú. Saturno, desde casa 8, lo dirigimos, ¿vale? Y Ah, está en el límite de orbe de 2 grados, porque para mm, esto más de 2 grados no se claro, debería considerar no. en esto de las direcciones, pienso yo. Y Y 2 lógico, grados si no ya es, estamos hablando de sí, años. claro, exacto. Y ya 2 grados ya son muchos. Este para mí ya no es un elemento tan relevante porque son 2 grados, pero es significativo que ese Saturno pues está haciendo su cuadratura eh, al Sol Que es por 2 regente del grados no se ascendente. llega. Claro, que es el regente del ascendente. Está bien, está bien. Ahí está. Tiene Entonces, todo el sentido del mundo. aquí hay una serie de movimientos, claro. Esto a mí no me sirve para ver si va a tener un accidente, no. O no. Porque luego ese planeta
yo tengo que ver su situación en la carta, que ya la hemos descrito, tanto del partidor como del participante, y luego ver ahora eso, cómo está en su revolución solar y luego qué tránsito está recibiendo esos planetas. A ver. Entonces pasamos, y aquí tengo la revolución solar, yo la he calculado para el lugar en el que ella nació, porque tres Atención. años antes del accidente, ella se matriculó en una escuela preparatoria de la Ciudad de México. Ella nace en Coyoacán, ¿vale? Entonces se empieza a formar en esa escuela y tengo entendido que no salió de México, o sea, Ujú, en estos años. ujú. Entonces, por la proximidad puede variar un poco los grados de los ángulos, pero creo que no varían mucho. Igual en la Creo tradición que se no. usaba el lugar de nacimiento para los retornos, así que Sí, ya que estamos con una técnica tradicional. claro, sí, porque claro, si ahora nos ponemos con la relocación y qué pensamos de la Sí, relocación, pues esto ahí fue ya. recién a partir de mm, Morín, de Villefranche, de Morián de Villefranche, así que faltaba un montón para eso. Cuando se usaban las direcciones al principio, los Era el atacitos, lugar de era el lugar nacimiento. de nacimiento. Exacto, era el lugar de nacimiento. Pues entonces aquí tenemos esta revolución. Bueno, si nos fijamos, el ascendente de la revolución está en oposición a Venus, Mm, ¿vale? Que es el sí. partidor, ¿vale? Que es el partidor, que ya sabemos qué significación tiene, ¿no? O sea, es el regente de la casa 3 natal. Mirá vos. Luego vemos a Venus en la casa 8 solar, Venus en casa 8 solar por fuera, que está junto a Marte y junto a Mercurio, y que se están proyectando los tres sobre la casa 12, o sea, Ujú, casa 8 proyectándose sobre casa 12 natal, ujú. y que tanto Venus como Marte están encima de Mercurio. Mm, sí, O qué sea, Mercurio, impresionante. Sí. claro, Y que ese Marte que Mercurio, rige la 12 en el retorno solar y que está dañando a Venus, porque además Venus se dirige hacia exactamente, Marte, sí, 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 más claro, eso es. Exactamente, entonces, y Mercurio que tiene esa significación de desplazamiento igualmente, totalmente. claro. Entonces, ahí tengo Venus, el partidor, en una casa maléfica en la revolución solar, que es la 8, proyectándose sobre una casa maléfica natal, la 12, muy cerca de Mercurio. Hemos visto ese Mercurio cómo se había movido sobre el Sí, ascendente sí. en las direcciones, Ujú, y Mercurio que es el regente del partidor de ujú, Venus, en este ujú, caso. Por lo tanto, es un planeta relevante. ujú. La Luna, que era el participante, la Luna está en la casa 1 de la revolución solar, pero fijaos, fijaos, nos fijamos cómo está ahí sobre Urano y acercándose a muy No, pocos grados de Marte. Y Marte tiene connotación claro, de, de de accidente, accidente, de conflicto, de fuego, de cortaduras, de totalmente. lo que sea. Pero Marte es peligroso. Y Marte, claro, y esa luna al mismo tiempo está en oposición al Sol, que es el regente del ascendente, y está activando la oposición Sol-Marte, Mira, natal, impresionante. por ejemplo, ¿no? Entonces, esa luna está en Capricornio, se encuentra en exilio, está haciendo pues una aplicación por tránsito a Marte, que es el regente de la casa 12 de la Revolución Solar, de la casa 4, menos mal que no fue el final de todo, de la casa, no, de la casa 4 no, de la 5, nada, nada. Bueno, 5, Está la bien. casa 5 tiene que ver con pasarlo bien, entretenimiento, etcétera. No me he fijado en ese punto en particular, sino cómo la luna ahí, ¿no? Se coloca encima de Marte y activa esa oposición Ujú, eh, Sol-Marte. ujú, Júpiter es el regente del ascendente solar, ujú, ¿vale? Es el regente del ascendente solar, pero también es el regente de la casa 8 natal, ujú. Júpiter, que está en conjunción con el Marte de nacimiento, está encima de Marte. Y en oposición al Plutón y Sol Claro, del exacto, año. eso Ujú, es, exactamente. Plutón está, vamos, súper clavado ahí, ¿eh? ujú, También. ujú, Entonces, claro, ya aquí ya vamos viendo cosas que ya empiezan a resultar un poco, cuando menos, preocupantes. Menos ya decir, bueno, aquí los planetas en cuestión están en una situación delicada. ujú.
bastante delicada. ujú, Y ahora nos vamos a los tránsitos. Nos vamos a los tránsitos del día del accidente. Tenemos que Marte y Luna se encuentran transitando al final de Virgo, ujú, ¿vale? Luna, que es el participante, no lo olvidemos, ujú, está al lado de Marte, que ya sabemos Marte, el daño que le hace a la Luna, ujú, siempre, y ujú. ambos cuadrando al partidor, a Venus. Y la luna combusta, ¿no es cierto? Que nunca es bueno. Claro, claro, claro. Y cuadrando a esa Venus. Y en cuadratura también al ascendente de la revolución. O sea, la ¿Mm? Luna y Marte, y por supuesto el Sol, están haciendo una cuadratura al regente del ascendente solar, Ujú, ujú. que de nuevo es un punto vital, otra vez tocado por una combinación bastante nefasta, ¿no? Y ese ascendente que estaba en oposición al partidor. Interesantísimo, interesantísimo. Muy, muy, muy interesante. Da para, a Sí, mí me encantan estoy feliz que sean las direcciones primarias, porque siempre me confundía. Claro, hasta que vos no me explicaste que hay una manera de usar los atacires moderna y otra tradicional, no, estaba como perdida, sí, pero ahora entiendo perfecto. Genial. sí, porque además yo incluso al principio también estaba confuso porque había gente que me decía, no, no, son las progresiones. No, 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 son las ¿cómo van a hacer las direcciones. progresiones si No, se viene en la el Ecuador? progresión no, no puede ser, claro, no puede ser. Entonces, al final ya determinando un poco y siguiendo a los que yo creo que saben y luego yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, pues llego a la conclusión de que no, 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 si estamos en el Ecuador no puede ser otra No puede persona que ser la nunca, astrología china. no. No, no Claro, puede ser nunca. exactamente. Bueno, Rafa, aquí sigue un poquito o terminamos ya. ¿vos tenés otro ejemplo? Bueno, tenía la carta de Tina Turner. Mira, yo prefiero verla en otro encuentro, si a vos no te molesta, porque, bueno, Vale, yo ya tengo que ir terminando, justo tengo un curso. Me súper interesó, vale. me gustaría que mostraras la bibliografía y si te parece nos encontramos para seguir hablando y viendo la carta de Tina Sí, yo Turner encantado. en un par de semanas. Sí, sí, yo encantado. Bueno, la Me bibliografía ya encantó, la he ido diciendo nunca, cuando nunca leíamos. había escuchado hablar de Sakuto, así que hay también algo que me abriste una nueva puerta, te agradezco un montón. Y Sí, maravilloso bueno, Zacuto, ya. Sí, ya lo verás. el ejemplo fue súper claro y me gustaría seguir viendo otros ejemplos, pero lo hacemos en otro encuentro, ¿te parece bien? Por supuesto, por supuesto. Muchísimas Voy a gracias por dejar tu de tiempo. compartir. Deja de Déjame compartir así compartir. nos despedimos. Ahí está, y así nos podemos ver. Te Muy agradezco bien, mucho. Muy pues muchas gracias a interesante. ti, María. Pues nada, estamos pendientes de otro encuentro. Nos hablamos en un par de semanitas. Chao, chao. Muy bien, Gracias, ¿eh? muy bien. Hasta Adiós, luego. hasta luego.